El día de hoy tengo el agrado de presentar al magíster Rodolfo Eleuterio Cruz Ábalos, quien el día de hoy va a realizar un taller muy importante y que en realidad nos atañe a todos. Nos atañe a todos desde nuestra vida profesional, desde nuestra formación como profesionales, y va a hablar un tema muy importante y de impacto: la ética y el impacto en la convivencia institucional. Este taller está dirigido a los estudiantes del Instituto José Faustino Sánchez Garrió. Como preámbulo a lo que el maestro va a transmitir el día de hoy, podríamos decir que la ética nos sirve para reflexionar sobre nuestras acciones humanas, determinar qué es lo correcto y lo incorrecto, y busca guiar nuestra conducta hacia el bien, la felicidad, la construcción, una sociedad justa e inclusiva. Dejamos en el uso de la palabra al maestro Rodolfo Cruz Ábalos, quienes lo recibimos con fuertes aplausos virtuales. Buenas tardes, maestra Blanca, maestra Noemí, maestra Silvia. Bienvenidos a todos los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógica José Faustino Sánchez Garrión. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que va a estar a cargo de la maestra Noemí Palomino, de todo el tema de lo que es la ética y su implicancia en la convivencia institucional. En este momento voy a dejar con la maestra Noemí para que desarrolle el tema. Muchísimas gracias, maestro Rodolfo, maestra Blanca, maestra Silvia, jóvenes y señoritas de quienes están presentes en la sala. Muy buenas tardes con todos ustedes. Darles la cordial bienvenida a todos los presentes a este taller ah, corto, breve, pero deseando siempre que podamos llevarnos, al finalizar este taller, llevarnos un aprendizaje más, porque como profesionales, como futuros maestros, jóvenes y señoritas que se están formando para ser también parte de una sociedad formadora, tenemos que ir de alguna forma asimilando algunos aprendizajes básicos que van a conducirnos como profesionales en cualquiera de los campos que podamos desenvolvernos. En ese entender, la cordial bienvenida a todos, y estamos acá para aprender siempre con la confianza de poder participar en cualquier momento, porque este es un interaprendizaje. No estamos acá como personas que les vamos a enseñar y que ustedes van a ser personas que van a aprender. Si no estamos, somos un grupo de personas que vamos a interactuar, vamos a dialogar, vamos a conversar, y seguramente nos llevaremos todos un aprendizaje significativo que va a ir mejorando nuestra vida personal, profesional. Muy bien, profesor Rodolfo, por favor, para dar inicio, si podría apoyarme. Para iniciar con este taller, vamos a visualizar un pequeño video como preámbulo a toda nuestra reflexión de hoy en la tarde. Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo indistintamente. ¿Son lo mismo? ¿Cómo están relacionados? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Empecemos por la moral. Todos tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta. La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos: la familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien,
Cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar hacia la ética. Si nos preguntamos por qué es bueno decir la verdad, ¿está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario, nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. Muy bien, gracias, maestro Rodolfo. Una vez que ya hemos visualizado este pequeño video, donde en cada uno de los presentes seguramente está de alguna manera generándonos un conflicto cognitivo, ¿no? Para muchos de nosotros, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Muchas veces lo hemos tomado como sinónimos, algunos de repente lo tengan bastante claro cuál es la diferencia, pero creo que el video nos ha dado algunas luces, algunas ideas de cuál es la diferencia, de que no, cuando nosotros hablamos de moral y de ética, no estamos hablando de la misma cosa, no son los mismos conceptos, tampoco transmiten las mismas ideas. Por lo tanto, ¿hasta qué nivel nuestro desarrollo autónomo respecto a nuestros comportamientos, a nuestras conductas, está, en qué proceso se encuentra? Tal vez se encuentra en un proceso todavía de moral, o tal vez ya estamos transitando a una etapa de la ética, diferenciamos esto realmente en cada uno de nuestros actuares, en cada uno de nuestros comportamientos, y sobre todo hablando de este grupo de futuros profesionales que nos acompañan, que seguramente están en constante indagación, investigación. ¿Qué tan importante es la ética en ese trabajo de la investigación? ¿Influye en ese trabajo? ¿Determinará los resultados de nuestra investigación? Bueno, son preguntas que esperamos que a lo largo de estos minutos que vamos a compartir de este trabajo virtual podamos ayudarles y esclarecer algunas ideas. Maestro Rodolfo, por favor, ¿podría visualizar, compartirnos el PPT? No lo estoy viendo. Bien. Como ya me han adelantado y han mencionado, el tema de hoy es la ética y su impacto en la convivencia institucional. ¿Por qué hemos tocado este tema? Si bien la ética está en todos los campos, aspectos, etapas de nuestra vida, también la ética juega un rol, un papel fundamental en lo que son los procesos de investigación. Asimismo, también la ética es un aspecto fundamental en lo que es la convivencia, no solamente la convivencia institucional, la convivencia escolar, sino la convivencia en todos los ámbitos de nuestra vida. De qué manera nosotros estamos interactuando con el resto de las personas dentro de la sociedad, marcados, basados, orientados por nuestra moral o es que dirigidos por la ética. Nosotros estamos viendo, bueno, hemos visto de que es fundamental actuar de manera ética para lograr una convivencia escolar favorable, favorable al logro de los objetivos institucionales, favorable al logro de aprendizajes de calidad, en este caso en un entorno escolar. La siguiente diapositiva, profesor. Bien, nos dicen de que ya habíamos visto esta diferencia entre la moral y la ética. Dice que la moral señala lo que se debe y lo que no se debe hacer. Está basado o está plasmado en lo que son las normas, las reglas, las pautas de conducta
que a lo largo de la historia del tiempo también han ido evolucionando estas normas, van cambiando, dependiendo también de las circunstancias, de las etapas de la historia, como les decía, a las que vamos nosotros también acomodándonos. Ética nos dice que se preocupa de los actos conscientes, inteligentes, libres, para calificarlos como morales o inmorales. El ámbito de la ética moral, está restringido al bien y al mal. En la moral nos han dicho, bueno, nos preguntamos, ¿está bien o está mal? Hay cosas que en ciertas etapas de la historia han estado bien, estaban dentro de la moral, pero no precisamente eran éticos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Hace muchísimos años, la esclavitud era parte de la vida, estaba prácticamente reglamentado, estaba autorizado, era legal la esclavitud, era legal comercializar de repente con seres humanos de un color diferente, en este caso de un color oscuro, pero era ético. En ese tiempo, en esa etapa de la historia, nadie podía escandalizarse, nadie podía de repente decir, no, eso está mal, porque lo normaba, estaba legalizado, estaba autorizado. Pero ahí entraba la pregunta y ahora también nos preguntamos, si bien estaba dentro de la moral, estaba dentro de lo que es las normas, las leyes, pero era ético, habría sido ético comercializar con seres humanos, ver a los seres humanos como objetos de mercancía, objetos que hay que mercantilizar. Bueno, ahí es donde entra esta, esta discusión, vamos a decir, este análisis crítico en el que como seres humanos tenemos que ir desarrollando y tenemos que ir manifestando en cada uno de nuestros procederes, en cada uno de nuestros actores. Eso nos va a permitir ser personas íntegras, personas cabales, personas que realmente actuamos con criticidad, basados en la reflexión. A la siguiente diapositiva, profesor, por favor. Bien, ética y valores. ¿Cómo se relacionan entre ellas? Dice, ¿qué establece? La moral, dice, establece, ya lo hemos dicho, vamos a volver a ver un poco, afianzar, a enfatizar en este aspecto. La moral establece las normas que una comunidad identifica como correctas en un momento de la historia, dice. Mientras que la ética, al ser una reflexión teórica sobre la moral, determina el comportamiento, responde a las normas. ¿De dónde proviene? Tanto la moral como la ética, ¿de dónde proviene? La moral viene del exterior de las personas, es impuesta, es inculcada, como lo que en el video nos decía, es aprendido, ¿no? En nuestro diario vivir, en nuestro constante interactuar como seres sociales, pues adoptamos ciertos comportamientos y ciertas conductas como parte de nuestra convivencia y como que sí se dan, son buenas, por así decirlas, ¿no? Mientras que la ética proviene del pensamiento, de patrones y criterios internos de la persona. Cuando hablamos, en algún momento, por ejemplo, cuando uh, hablamos en un entorno escolar, más adelante iremos también aclarando las ideas, en un entorno escolar hay muchos comportamientos que están fundamentalmente basados en la moral, pero todavía nos falta desarrollar algunos la criticidad, el pensamiento reflexivo, la evaluación de nuestras acciones para ser realmente éticos dentro de nuestra profesión, dentro de nuestro espacio laboral. ¿Qué son? Nos dice la moral. La moral es un hecho y por tanto no es ciencia, sino objeto de la ciencia ética. Mientras que la ética es la ciencia de la moral, que estudia y fundamenta los comportamientos y las normas morales de la persona, tarea que es llevada a cabo por unos especialistas, los filósofos, en este caso, los filósofos éticos. Pasamos, profesor. Bien. Generalmente, hay veces nosotros podemos encontrar cierta diferencia o podemos entender mejor
esto de la ética y la moral, con los dilemas. Los dilemas, seguramente ustedes ya lo han escuchado, lo vienen trabajando. Cuando se nos presentan algunos dilemas, no hay respuestas malas, buenas, vamos a decir, ni respuestas malas, sino que nosotros respondemos de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestras perspectivas, de acuerdo a nuestras formas de comportamiento, o sea, basados en nuestra moral. Pero ahí una vez que podamos darle una respuesta, podamos optar por un lado o por otro lado, tenemos que hacernos la pregunta, realmente, si este nuestro proceder, si este nuestro actuar o esta decisión está dentro del marco de la ética, si está marcado por la ética. En ese sentido, un dilema, ¿qué significa? Es una situación que refleja posiciones, proposiciones o argumentos éticos en conflicto. ¿Por qué son planteados estos dilemas? Todos han pasado por circunstancias en las que se ha necesitado elegir qué acción tomar, pero por diversas razones dice que la elección se complica. Si no se tiene en claro qué es lo correcto, entonces se está frente a un dilema. ¿Qué conflictos pueden existir, ¿no? Entre dos principios éticos, entre dos posibles acciones en las cuales hay algunas razones a favor y otra y en contra de la acción. Entre la ética personal y el rol profesional, entre la ética y la ley. Las situaciones, dice, de los dilemas éticos pueden llevar a las personas a cuestionar sus principios morales y éticos, como también sus prioridades. Los dilemas éticos han sido un problema para teóricos de la ética desde los tiempos de Platón. La ética, por lo tanto, es un campo subjetivo, donde cada cual puede tener una idea diferente acerca de qué está bien y qué está mal. Y la mejor manera de determinar dónde se halla la ética es realizar un análisis de dilema, pero de manera ética. ¿Qué soluciones presenta el análisis? Presenta soluciones que pueden ser ni completamente buenas ni completamente malas. Es decir, para cualquier decisión que se tome, el resultado va a tener repercusiones tanto positivas como negativas. Por lo tanto, profesor, el siguiente en este aspecto, lo que queremos ver, a ver, de qué manera estos comportamientos nuestros marcados tanto por la ética o por la moral impactan en esta convivencia escolar. Entendiendo que la convivencia escolar, pues es el interactuar, ¿no? Es el interactuar en este campo, en el campo escolar, el interactuar de los docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia, autoridades, instituciones aliadas, en las que siempre tenemos que anteponer cuál es el interés superior del niño. Siempre nuestra mirada tiene que ser en función a la atención adecuada y debida de los que dentro del ámbito escolar son nuestro objetivo, son nuestro ideal, los escolares. Entonces, cuando nosotros orientamos nuestro accionar, tiene que ser mirando el bienestar de ellos y siempre dentro de ese campo de la ética. La siguiente diapositiva, por favor. Quiero compartir con ustedes, pero a partir de ahora, de este momento, por favor, me gustaría la participación de los presentes en la sala, por favor. Si alguien me puede apoyar con la lectura de este dilema. No es necesario que prenda su cámara, solamente queremos oírlos. O yo puedo indicar un nombre. Indíquele, maestra, indíquele uno. Son tímidos. Listo. Son tímidos. Listo. Victoria, por favor. Victoria, ¿nos puedes apoyar con la lectura de este dilema? ¿Se encuentra Victoria? Sí, dilema moral. Es una institución educativa durante una hora de clases. El profesor Luis fue testigo de que su colega, el profesor Carlos, en un momento se enojó, agredió verbal y físicamente a un estudiante. Días después, la madre del niño presenta un reclamo formal ante el director de la institución. En la reunión, el profesor Carlos
niega lo ocurrido y para defenderse le dice al director: eso es falso, mi colega Luis estuvo presente y puede testificar que yo nunca agredí al alumno. En ese momento, el director mira al profesor Luis y le pide que diga la verdad sobre lo sucedido. Luis se encuentra en una encrucijada. Muchas gracias, Victoria, muy amable, muchas gracias. Ha sido muy claro. Bien, la siguiente diapositiva, por favor, profesor. Vamos a responder algunas preguntas que nos ayuden a tomar bueno, asumir una respuesta frente a frente a este dilema, frente a esta situación que en realidad es cotidiano en las instituciones educativas. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, pues las cosas han cambiado, ya no estamos en tiempos en que en la educación los maestros tenían la última palabra, tenían la potestad y la autoridad de poder corregir, incluso utilizando algunas estrategias y recursos que actualmente son prohibidos, por el cual, bueno, pues muchos docentes que somos parte de esa generación, parte de esa formación, todavía hay veces nos queda, ¿no? Reaccionamos de manera inadecuada, indebida, frente a ciertos eventos manifestados por los escolares. ¿No? Por falta de por falta de un control emocional, por falta de recursos, desconocimiento de estrategias, no sé, en fin de situaciones que se pueda presentar en lo que es la conducta personal de un maestro, ¿no? Sin embargo, muchos de los maestros, quienes podemos ser testigos de eso, llegamos a tal vez, no saben qué hacer. Entonces, la idea ahora es, con la participación de cada uno de ustedes, ir recogiendo vuestras perspectivas y recogiendo las ideas que tienen respecto a estos actuares. Voy a pedirle a Ana, por favor, Ana, voy a leerte la pregunta. Dice, ¿qué debería hacer el profesor Luis en esta situación? Ana, no hay respuesta mala ni respuesta buena. Con confianza, por favor. Ana, ¿se encuentra Ana? Sí, Por favor. Te vuelvo a leer la pregunta. ¿Escuchaste el dilema? ¿O vuelvo a leer? vuelvan a leer, por favor. ¿Vuelvo a leer? ¿Sí? Sí, Ya. Profesor, a la anterior diapositiva, por favor. Profesor Rodolfo. Bien, dice. En una institución educativa, durante una hora de clases, el profesor Luis fue testigo de que su colega, el profesor Carlos, en un momento de enojo, agredió verbal y físicamente a un estudiante. Días después, la madre del niño presentó un reclamo formal ante el director de la institución. En la reunión, el profesor Carlos niega lo ocurrido y para defenderse le dice el director, eso es falso. Mi colega Luis estuvo presente y puede testificar que yo nunca agredí al alumno. En ese momento, el director mira al profesor Luis y le pide que diga la verdad sobre lo sucedido. Luis se encuentra en una encrucijada. La primera pregunta para este dilema es, ¿qué debería hacer Luis en esta situación? Ana, por favor, tu respuesta. bueno, de Luis debería decir la verdad sobre lo sucedido, aunque le resulte difícil. Ujú. Muchas gracias. Ya. Pasamos a la siguiente reflexión, maestro Rodolfo. Dice, ¿qué valor es más importante priorizar? ¿La lealtad a un colega o la honestidad y justicia hacia el estudiante? Para eso voy a pedirle bueno, que responda María, pura mujer es nada más que le estoy preguntando. ¿Se encuentra María? Correcto, levantó la mano, creo, maestra. Jack, muy bien. Jack, te escuchamos.
Profesor, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí, te escuchamos, Jack. Ya, voy a responder a la pregunta en la cual dice, ¿qué valor es más importante priorizar la lealtad a un colega o la honestidad y justicia hacia el estudiante? En esta parte yo creo que más claro está la honestidad, porque dentro de ello no solamente hablar dentro de una institución o dentro de que una carrera profesional, ¿no? Sino que también abarca más que todo en la relación intercultural, social, porque siempre debemos decir la verdad y a pesar de eso, eh, si es que uno dice lo contrario, siempre va a seguir afectando a las demás personas. Ujú. Muchísimas gracias, Jack. Gracias. La siguiente reflexión, maestro Rodolfo, por favor. ¿Qué consecuencias puede traer a la convivencia institucional si Luis decide mentir o callar? A ver, algún voluntario, ya no voy a mencionar, que levante la mano. Maestro Rodolfo, si me ayuda usted con algún participante. ¿Alguien de manera voluntaria? Todavía quedamos en la pregunta, en la reflexión anterior. Yo, profesora, respondo para ver. Ujú. Ya, ¿qué consecuencias puede traer a la convivencia institucional si Luis decide mentir o callar? Muy bien. Bueno, N y G Paredes, por favor, te escuchamos. Levantó la mano en Buenas la tardes con anterior. todos. Buenas tardes. Bueno, creo que las consecuencias, si Luis decide mentir para encubrir a su colega, eh, serían muy graves, ya que perdería la confianza entre estudiantes, docentes y padres de familia. Claro que se normalizaría la agresión como algo permitido, pero también se deterioraría el clima escolar, generando inseguridad y miedo. Mm, Y ante esto, se afectaría la imagen de la institución educativa. ujú. Muchísimas gracias. La siguiente reflexión, por favor. ¿Cómo impacta este dilema en la confianza de las familias hacia la institución educativa? De alguna manera, me parece que la participación, la intervención anterior ya lo ha adelantado ya, lo ha dicho, ¿no? ¿De qué manera podría impactar? Eh, que asuma el que pueda callar o mentir frente a esta situación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser bastante conscientes en cada uno de nuestras actuaciones. Lo que se vive y lo que quería de alguna manera hacerles reflexionar con este dilema es que no digo que sean en todas las instituciones, pero son experiencias que se han recogido de algunas instituciones a nivel de nuestro querido Perú, es que por cuidar tal vez la amistad con nuestro compañero, porque en este caso Luis y Carlos pueden ser amigos, han sido amigos de toda la vida, años de trabajo, tantas cosas han compartido, y si Carlos le ha dicho, mira, Luis ha visto que yo no he hecho esas cosas, es porque en ese momento también Carlos pensaba que su amigo Luis, su compañero, ¿no? De toda la vida, con quien han compartido muchas cosas, sus vivencias, vamos a decirlo así, lo va a respaldar, lo va a apoyar y tal vez Luis se va a sentir comprometido. Entonces, estas situaciones sí se dan, estas situaciones sí se viven en las instituciones educativas, generando qué cosa, lo que ya ha dicho anteriormente, ¿no? Desconfianza en la institución en las, de parte de los padres de familia, una imagen institucional desprestigiada, pero también está la otra cara de la moneda. Muchos de los maestros o en muchas instituciones optan por callar, ya por omitir estas situaciones, por no dar a conocer o por no registrar en los sistemas establecidos para este fin, que en este caso sería el CICB. ¿Por qué? Precisamente por cuidar la imagen institucional, por cuidar la imagen del docente. Un docente de tantos años, de 30, 35, hasta 35 años de servicio, en algún momento sin querer cometió
vivió esta situación y espera, bueno, espera que tal vez sus compañeros lo respalden. Y existe que si el director o la directora o el profesor o una profesora lo denuncia, le dice que sí ha sido esas cosas, entonces también ahí los otros profesores hacen cuerpo de solidaridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, se debilita esta convivencia escolar, esta convivencia institucional se debilita. Entonces, cuando nosotros hablamos de la convivencia familiar, de la convivencia escolar, pero marcada por la ética, es fundamental. ¿Por qué? Porque este aspecto de la convivencia es un aspecto bastante delicado. En realidad debe ser un aspecto, no debería ser delicado, no debería, porque cada uno, si cada uno de nosotros, tanto padres de familia, profesores, directivos, administrativos, trabajasen y se conduciesen bajo esos principios éticos, no habría esa necesidad de tener que estar haciéndole, de repente poniéndole en una situación incómoda a un amigo que espero que mienta por mí o que espero que calle por mí. Eso de mi parte no es ético. Sin embargo, cuando el otro maestro, que es el amigo, el compañero, va a ser honesto, va a priorizar al estudiante, en este caso la población que necesita protección, entonces también es mal visto, como que no me apoyó, no es un compañero. Entonces, el resto hacen, vuelvo a repetir, cuerpo de solidaridad y dicen, no, lo están atacando a él. Alguna vez nadie es perfecto. Por un error lo están atacando. O sea, acá los que tienen la palabra son los estudiantes, son los padres de familia, pero nosotros no. Entonces son situaciones que necesitamos trabajar. ¿Y por qué hemos querido llegar a ustedes? Porque de alguna manera hemos querido dar un pequeño granito de arena para que ustedes, estimados presentes, futuros colegas, entiendan lo fundamental y lo esencial que es actuar dentro de la ética. Si cometimos un error, pues asumamos, ¿no? No esperemos que un amigo, que un compañero nos asolape, no esperemos que un compañero, un amigo tenga que callar, o no esperemos que nuestro jefe inmediato superior tenga que protegernos porque tiene que priorizar la convivencia, porque tiene que priorizar la imagen institucional y tiene que dejar de lado quizá de seguir o de proteger en este caso, a una población que está bajo su responsabilidad proteger. La siguiente presentación, profesor. Bien, ya lo habían adelantado muchos de ustedes. Acá está algunas conclusiones, dice, ¿no? Acerca de este dilema. Si dice la verdad, sabe que su colega puede tener consecuencias graves, incluso sanciones administrativas y tal vez perder su amistad. Si miente para protegerlo, estaría fallando a la verdad y por lo tanto se estaría fallando a uno mismo. Si uno es ético, también me estaría fallando, porque no está bien tener que mentir, tener que callar o tener que ocultar por proteger una amistad. Realmente si es mi amigo, si es mi compañero, no me va a pedir hacer esas cosas, afectando al estudiante y a la confianza de los padres de familia en este caso. Si calla o evade la respuesta, estaría también siendo cómplice de una injusticia y dejando sin protección al estudiante. Son situaciones, seguramente, actuaciones que cada uno de nosotros tendría que vivirlas para poder decidir. Pero si nosotros nos conducimos bajo este principio, bajo este norte que es la ética, no vamos a tener necesidad de estar en este dilema, como el caso lo dice. No vamos a estar en este dilema porque sabremos cómo debemos actuar. La siguiente, profesor, por favor. Bien, esto era como más o menos un recordar nada más. Es necesario que como maestros, si estamos hablando de un campo escolar, de un centro educativo, es necesario que todos, padres de familia, estudiantes, trabajadores de una institución educativa, conozcan estos protocolos. Existen estos protocolos que son 6 protocolos para la atención de la violencia escolar. Nosotros tenemos que saber que cada uno de nuestros procederes, de nuestro actuar, va a tener consecuencias y tenemos que asumirlas y no tenemos por qué esperar que alguien
No tenemos por qué buscar que alguien nos proteja. O si alguien, la autoridad, actúa como debe ser estos protocolos, como señalan estos protocolos, no debemos sentirnos como que perseguidos, acosados, hostigados, que están en contra nuestra. Son cosas que tanto de un lado como del otro lado se tiene que proceder y actuar dentro de estos marcos orientadores, que son pues normas que buscan proteger y de alguna manera erradicar situaciones de violencia escolar que se pueda suscitar dentro de los entornos escolares. El siguiente, profesor. Bueno, esto quería ya de manera general, voy a pedirles que levantemos la mano también para poder ir reflexionando. A ver, ¿qué consecuencias trae para la comunidad educativa cuando un docente no actúa con ética? Ya algunos lo han estado respondiendo, lo hemos estado analizando. Entonces, si alguien se anima a responder, muy bien, lo vamos a escuchar, pero si no, vamos a ir generando en cada uno de nosotros también esta reflexión. La siguiente reflexión es, ¿cómo se sentiría un estudiante si ve que los adultos callan ante una injusticia en su contra? ¿Qué imagen estaríamos dando? O sea, ¿qué mensaje estamos dando cuando un niño es consciente de que por protegerse entre docentes, tal vez no le dan esa atención debida? Entonces estamos generando y estamos sembrando también en la mente y en el corazón de ese menor, de ese estudiante, sea niño de inicial, sea niño de primario, sea un joven de educación secundaria, estamos generando también una suerte de injusticia. Estamos diciendo de que acá su palabra no es escuchada, no es válida, no está siendo validados sus emociones. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchas veces decimos, no, que los niños son el futuro. No, los niños son el presente. Necesitan ser atendidos, orientados, guiados y garantizados en sus derechos ahora, hoy, no en un futuro. ¿Qué valores se ponen en riesgo cuando un docente miente o encubre a otro colega? Bueno, ya lo ha manifestado también en una de las intervenciones. ¿Es más importante proteger la imagen de un compañero o el derecho del estudiante a ser respetado? ¿Por qué? Creo que eso ya cae por su propio peso, porque en realidad, como maestros, nuestra prioridad, les decía al inicio de mi intervención, nuestra prioridad son los estudiantes. Por eso hablamos de un interés superior del niño. Está por encima de muchas situaciones la protección, la atención de un estudiante. Quinta reflexión nos dice, ¿no? ¿Qué mensaje reciben los alumnos y padres de familia si los docentes no dicen la verdad? Bueno, pues generamos desconfianza, generamos de repente una mala imagen, no solamente de los docentes, sino de la institución, porque ¿qué padre va a querer llevar a un centro educativo donde si hay un supuesto hecho de maltrato, no se hace la investigación debida, realmente no se toman las acciones correctivas? Ningún padre pues, va a confiar en esta institución educativa y por ende va a ir también pues mermando en lo que son sus metas institucionales, ¿no? ¿De qué manera la ética fortalece la confianza entre docentes, estudiantes y familia? La ética nos hace mejores personas, nos hace personas íntegras, nos hace personas correctas, porque siempre vamos a anteponer lo que es lo correcto. Y la ética, como bien nos lo ha dicho, nace de una reflexión crítica, no es solamente un comportamiento aprendido por costumbre o un comportamiento impuesto, sino que esos comportamientos aprendidos, esos comportamientos impuestos, se somete a una rigurosa evaluación crítica, ¿no? A ver, ¿por qué tengo que hacer eso? Muchas veces, en algún momento hemos pensado de que, pues bueno, hasta el robar está justificado si realmente necesito, ¿no? Mira, esa familia ha robado, sí, pues porque tenía que alimentar a sus hijos, no tenía nada más que hacer, no le quedaba. Bueno, eso dentro de la moral puede estar permitido. Pero ¿será ético? La ética no nos da posibilidades. La ética nos dice simplemente si es blanco o es negro. No hay plomos, no hay intermedios.
Y como última reflexión, acá nos dice, ¿no? ¿Cómo influye la conducta ética de un docente en la convivencia escolar y en el ejemplo que da a sus alumnos? Obviamente, creo que esto está también ya bastante claro. Si nosotros, los maestros, dentro de una institución, nos vamos a conducir dentro de la ética, pues no vamos a tener problemas, no tendríamos por qué tener problemas, no tendríamos por qué estar de repente sintiendo que estamos siendo acosados, sintiendo de que tal vez están actuando con cierta injusticia o con cierta prepotencia, siempre y cuando nosotros actuemos dentro de la ética. La siguiente, profesor. Bien, impacto de no actuar con ética en la convivencia. Lo han mencionado, la pérdida de la confianza, y han dicho ya, las familias, estudiantes dejan de confiar en los docentes, en la institución educativa, generando tal vez un descontento, un desprestigio, una mala imagen, y por ende, ¿qué va a traer? Pues el descenso de sus metas institucionales. Si trabajan con 30 niños en aula, pues ¿quién va a querer matricular o tener a su hijo con ese docente? Y obviamente se quedará con menos estudiantes y por lo tanto también generará problemas en el aspecto, dificultades, vamos a decir, en el aspecto de la administración. La normalización de la injusticia, ¿no? No transmitir, o sea, el no decir la verdad, el no actuar con ética, con honestidad, hace que las cosas queden dentro, marcados por la impunidad, la complicidad, y esos comportamientos no pueden ser aceptables, sobre todo cuando estamos hablando de estudiantes. Afectación emocional de los estudiantes. Obviamente los niños al vivenciar o ser testigos de esta situación, entonces, de estas situaciones, pues no van a confiar en sus maestros, no se van a sentir protegidos, no se van a sentir seguros con ese docente o en esa institución educativa. Por lo tanto, vamos a tener pues un deterioro del clima institucional, van a surgir tensiones entre docentes, docentes padres de familia, directivos con padres de familia, directivos con docentes, porque el directivo no va a saber qué hacer, porque si denuncia al maestro que ha incurrido en un hecho de agresión, ya sea física o verbal, a un estudiante, si lo denuncia, el profesor va a reaccionar contra él diciendo de que es injusto, le está haciendo un daño, los que son sus amigos se van a poner de su lado del profesor y los que son, los maestros que son éticos van a estar de acuerdo con el actuar del director o la directora y por tanto ya se va generando grupos. Entonces, es bastante delicado estas situaciones. Pérdida de credibilidad institucional, como ya lo he dicho, ya no va a tener una buena imagen, no va a tener un buen prestigio, ya va a estar marcado por situaciones y antecedentes que puedan perjudicar a la larga a toda la comunidad educativa. Reproducción de malas prácticas, bueno, pues hay veces se puede, de alguna manera, entre comillas, normalizar ciertos comportamientos, ciertas prácticas, y eso no podemos permitirlo. El siguiente, profesor. Bueno, he querido de alguna manera terminar esta intervención con esta frase que he encontrado donde dice, ¿no? Para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Esta frase, si ustedes, y de manera, de repente, en un espacio, en lo que tenga, en otro momento, podrían ir reflexionándolo y analizándolo, de verdad nos da un ejemplo claro de lo que pueden ser la moral y la ética, ¿no? Y se adecua, se adapta bastante a situaciones, no estoy estandarizando, tampoco estoy diciendo que se dan en todas las instituciones, pero a situaciones que se pueden estar dando, que se están dando en algunos entornos escolares, ¿no? Consideramos que el que yo, no sé, como maestro, por el hecho de que tengo autonomía dentro del aula, porque obviamente los maestros son autónomos dentro del aula, siempre y cuando se conduzcan dentro del marco del respeto a los niños, del respeto a los estudiantes, a los padres de familia y a todo su entorno escolar, siempre y cuando son autónomos. Sin embargo, muchos maestros, y está evidenciado en algunas UGELs, de que consideran
de que si se les pone ciertas, no limitaciones, sino se les hace conocer, por ejemplo, estos protocolos de atención de hechos de maltrato a estudiantes, consideran que se les está limitando, consideran de que, bueno, pues no le están permitiendo ejercer plenamente su función como maestros, pero no estamos nosotros para ir de repente y transgredir los derechos de los estudiantes. Y consideramos, y dice que nos consideran anhelos personales a los abusos, como abusos a los derechos de los demás. Los niños y los padres de familia en este caso, los padres de familia están en el derecho de exigir de que sus estudiantes, sus hijos, sean tratados con respeto, sean tratados con dignidad. Entonces, muchos maestros consideran de que es de que los padres se sobrepasan, ¿no? De que ya están interviniendo en algunas decisiones institucionales y que están queriendo pasar sobre la autoridad del maestro. Entonces, pensamos de que ya, pues, ¿no? O que si el director le dice, mire, usted no puede hacer estas cosas, usted tiene estos protocolos, tiene que conducirse de acuerdo a estas orientaciones y estas guías para poder garantizar la buena atención y el trato respetuoso a sus estudiantes, ya considera, no, es un abuso. Lo que está haciendo usted está interfiriendo en mis funciones, está invadiendo la autonomía que yo tengo dentro de mi aula. Entonces, son aspectos que quizás si lo reflexionamos podemos ir llevándolo también a otros campos de nuestra convivencia social, de nuestra convivencia institucional, como estudiantes, como profesionales, como parte de una familia, de un grupo social. Entonces, vayamos reflexionando y viendo en qué medida esta frase nos ayuda a diferenciar lo que es la moral y lo que es la ética. La siguiente, profesor. Bien, creo que con eso doy por concluido, esperando siempre que de alguna manera este grupo de maestros que estamos frente a ustedes, jóvenes y señoritas, hayamos coadyuvado de alguna manera en esta vuestra formación que tenemos, esperando siempre de que esta generación de profesionales que ya están a punto de salir, sea mejor que las que estamos o las que están saliendo también. Que sean ustedes las personas que traigan ese cambio, sean ustedes las personas profesionales que traigan esa oxigenación para que también podamos ir teniendo una mirada diferente, una mirada más positiva y proactiva, vamos a decirlo, de lo que es conducirse con ética. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También agradecemos la ponencia de la magíster Noemí Palomino, del magíster Rodolfo Cruz, de Miss Carolina, Miss Silvia Carolina Sánchez, ¿no? Y quisiéramos terminar este taller con una pequeña frase de Immanuel Kant, ¿no? El primer paso hacia la ética es la conciencia de que todo lo que ocurre en el mundo afecta a todos los seres humanos. Quisiéramos solicitarles, por favor, que enciendan sus cámaras para poder colocar la última post de esta ponencia. Por favor, ahí está. Se ha compartido el formulario de satisfacción para que lo puedan llenar mediante el chat del Zoom. Por favor, enciendan sus cámaras, estimados estudiantes, para poder tomar la postal respectiva. Les agradeceríamos mucho. Enciendan sus cámaras, por favor. Jack, Katie, Laura, Marisol, Keila, Geraldine, Diana, Tirsa, Elías, Luzmila, Enrique, Ana, Paredes,
Muy bien, los que lo van haciendo, estamos esperando que completemos. Katie, Federico, muy bien, Katie. Sara, eh, Liz, Diana, Tirsa, Laura, Gladys, Enrique, Keila. A ver si empezamos de una vez. ¿Se animan a seguir encendiendo cámaras? Ya les tomamos, Caro, Sí, la sí, sí, Caro sí. correspondiente. No sé si el maestro Rodolfo tenga algunas palabras de cierre para dar por culminado este taller. Igual a la maestra Carolina Sánchez. Sí, profesora, maestra Blanca, maestra Noemí, gracias por la ponencia, maestra Silvia, a todos, el equipo, gracias por compartir esta capacitación con los estudiantes. Son estudiantes del cuarto semestre, unos son de inicial, otros son de comunicación. Qué bueno que estén también familiarizando con estos temas, porque de cierta manera nosotros estamos implicados en practicar la ética, la moral dentro de nuestras instituciones y fuera de ellas, incluso dentro también de las aulas del instituto donde trabajamos. Gracias, estimados estudiantes. Gracias por acompañarnos, por este tiempo que han dedicado. De repente tienen también algunas cosas que hacer, me lo manifestaron, pero gracias por todo. Sí, Antes no que se se olviden retiren, de contestar la encuesta que está en el chat. exacto, ¿Sí? sí, Gracias, exacto. maestro. Termine de contestar la encuesta y me quedo con las palabras de la profesora Noemí. Aquí no estamos para enseñar, sino para aprender, para hacer un intercambio de experiencias, tanto de ustedes como las nuestras. Muchas gracias por su atención y su participación. Gracias también. Gracias a todos. Aplausos virtuales, muchachos. Aplausos virtuales para todos.